Ya. Muy buenos días, profesor y compañeras. Somos el grupo 5 y hoy le vamos a hablar sobre lo que son hormonas tiroideas y sus alteraciones tiroides. Nuestro grupo está conformado por la compañera Magallán Ramírez Arelis, Magallán Martínez Dana y también nuestra compañera Mero Ralanay y mi persona, que es Méndez Beltrán Ron. Una breve introducción lo que son las glándulas tiroides. Estoy en conocer lo que es la embriología, su anatomía y también su histemología de las glándulas tiroides es de vital importancia, ya que esto debido a que permite lo que es comprender su desarrollo y también lo que es su localización, también lo que es reconocer las variaciones anatómicas y también las posibles malformaciones congénitas, lo que también es correlacionar su estructura con la función endocrina e interpretar lo que es de una manera adecuada. Los hallazgos clínicos, también imagenolo- lo que es la imagenológico y también lo que es lo patológico relacionadas con las enfermedades tiroides. Ya, ¿qué son las glándulas tiroides? Las glándulas tiroides es un órgano endocrino esencial para el crecimiento y el desarrollo de lo neurológico y de la regulación del metabolismo basal. Esto a través de la producción de las hormonas tiroides, que es la T3 y la T4, que la T3 significa que es la triiodotironina y la T4 es la tiroxina. Ya, la tiroides influye en funciones vitales como lo es el consumo de oxígeno, la producción del calor, también lo que son las actividades cardíacas y la motilidad intestinal, la maduración ósea, entre otras. Eh, Hablamos sobre dónde está ubicado. Esto está ubicado en el cuello anterior e inferior de la laringe. La glándula se observa de coloración roja y esto es forma de mariposa. Está formada por un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho conectado por un sismo. Su función principal es de producir y almacenar y secretarlo a las hormonas, que son la trillodotironina y lo que es la tiroxina. Estas hormonas, basadas a que en el yodo tienen varios efectos en el metabolismo de las grasas, proteínas y también lo que son los carbohidratos, como también en el desenvolvimiento del sistema nervioso central y también en el crecimiento general. Ya, las hormonas tiroides son lo que es reguladas por el eje hipotálamo y la que es la hipófisis. Las tiroides a través de la hormona regular de las tiroides TRH proviene del hipotálamo y la hormona estimulante de las tiroides de la TS de la glándula hipófisis. Producción de hormonas T3 y T4. Las principales hormonas secretadas por las tiroides son la T3 y la T4, que derivan lo que es del aminoácido tirosina y también lo que requiere el yodo para una síntesis. El proceso de producción, esto incluye en su proceso de producción, incluye lo que es la captación activa de yodo por las células foliculares, también está por la oxidación del yodo y su unión de la tiroglobulina, también está lo que es la formación de la T3 y la T4 dentro de la coloración folicular. Y también, por último, lo que es la liberación al torrente sanguíneo cuando la glándula es estimulada por la TSH, que son hormonas estimulantes de las tiroides. Muchas gracias. A continuación, mi compañera.
Buenos días, yo voy a hablar sobre las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son sustancias químicas producidas por la glándula tiroides, que tiene como función principal regular el metabolismo del organismo. Estas hormonas participan en numerosos procesos biológicos y son indispensables para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento adecuado de prácticamente todos los órganos del cuerpo. La glándula tiroides se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, delante de la tráquea, y tiene una forma similar a una mariposa. Aunque esta glándula sea pequeña, desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud. Las hormonas tiroides ayudan a controlar la velocidad con la que el cuerpo utiliza la energía, regula la temperatura corporal, influye en la frecuencia cardíaca y participa en el desarrollo del sistema nervioso. Las tres hormonas más importantes relacionadas con la función tiroidea son la triodotironina, o mejor conocida como la T3, la tiroxina, o mejor conocida como la T4, y la hormona estimulante de la tiroides, o mejor conocida como TSH. Estas hormonas trabajan de manera coordinada para mantener el equilibrio hormonal y asegurarse de que el organismo funcione correctamente. Vamos a hablar un poquito sobre la T3, o mejor conocida como triodotironina. Es considerada la hormona tiroidea más activa biológicamente, aunque se produce en menor cantidad que la T4. Es la responsable de la mayoría de los efectos metabólicos observados en el organismo. Esta hormona actúa sobre diferentes tejidos y órganos, aumentando la velocidad del metabolismo celular. Gracias a su acción, las células pueden utilizar mejor el oxígeno y producir energía de manera muy eficiente. También participa en la regulación de la temperatura corporal, el crecimiento normal de los tejidos y el adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular. Además, es fundamental para el desarrollo cerebral durante la infancia y contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso en los adultos. Cuando existe una cantidad adecuada del T3, el organismo mantiene un nivel normal de energía y sus funciones metabólicas se realizan correctamente. Ahora vamos a hablar sobre el T4, o mejor conocido como tiroxina. Es la hormona que se produce en mayor cantidad dentro de la glándula tiroides. Su función principal es actuar como una reserva hormonal. Aunque posee actividad biológica, esta es menor en comparación con con la T3. Su función principal es actuar como una reserva hormonal. Aunque posee una actividad biológica, esta es menor en comparación con la T3. Una gran parte de la T4 circula en la sangre hasta que el organismo la necesita. Posteriormente es transformada en T3 mediante procesos metabólicos que ocurren principalmente en el hígado y otros tejidos. Gracias a esta transformación, el cuerpo puede disponer de cantidades suficientes de hormona activa como la necesita. La T4 contribuye al mantenimiento del metabolismo, al crecimiento y a la regulación de múltiples funciones fisiológicas. Por esta razón, se considera que la T4 como una reserva estratégica que permite mantener niveles hormonales estables. Ahora sobre la TSH, o hormona estimulante de la tiroides. Es una hormona producida por la hipófisis, una pequeña glándula ubicada en la base del cerebro. A diferencia de la T3 y la T4, la TSH no es producida por la tiroides, pero tiene una función fundamental: estimular a la glándula tiroides para que produzca y libere la T3 y la T4. La hipófisis controla constantemente los niveles hormonales presentes en la sangre. Cuando detecta que los niveles de T3 y T4 son bajos, aumenta la producción de TSH para estimular la tiroides. Por el contrario, cuando la concentración de T3 y la T4 son elevadas, la producción de TSH disminuye. Este mecanismo se conoce como retroalimentación negativa y permite mantener el equilibrio hormonal del organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Características y funciones de T3, de la T3, TH y TSH. Comparación entre
la comparación entre la T3, T4 y la TSH. Aunque estas tres hormonas participan en el funcionamiento tiroideo, cada una cumple funciones diferentes. Por ejemplo, la T3 es la hormona más activa y es la responsable de la mayoría de los efectos metabólicos. La T4 es la hormona producida en mayor cantidad y funciona principalmente como reserva hormonal. La TSH es la hormona reguladora que controla la producción de T3 y T4. Estas hormonas trabajan conjuntamente para garantizar el correcto funcionamiento del organismo. El lugar de producción, la T3 y la T4 son producidas por la glándula tiroides. La TSH es producida por la hipófisis anterior y esta diferencia es importante porque permite comprender cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. Eh, función principal. La función principal de la T3 es acelerar el metabolismo celular. La T4 funciona como una reserva hormonal que posteriormente será convertida en T3. La TSH estimula la síntesis y libera de las hormonas tiroides. La actividad biológica. La T3, como podemos ver, no, posee una actividad biológica alta debido a su capacidad para actuar directamente sobre las células. La T4 tiene una actividad moderada porque necesita convertirse en T3 para ejercer la mayoría de sus efectos. La TSH tiene una función reguladora, ya que controla la actividad de la glándula tiroides. La acción biológica. Posee una actividad biológica alta debido a su capacidad para actuar directamente sobre las células. La T4 tiene una actividad moderada porque necesita convertirse en T3 para ejercer la mayoría de sus efectos. La TSH tiene una función reguladora ya que controla la actividad de las glándulas tiroides. Acción fisiológica. La T3 actúa directamente sobre diversos tejidos y órganos. La T4 sirve como recursos de la T3 y la TSH actúa específicamente sobre la glándula tiroides para estimular la producción hormonal. Mm, siguiente diapositiva. Los valores normales hormonales y funciones hormonales. Eh, los análisis hormonales son herramientas fundamentales para evaluar el estado funcional de las glándulas tiroides. Permiten detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas importantes. Los valores de referencia pueden variar ligeramente entre laboratorios. Sin embargo, generalmente se consideran normales los siguientes. La TSH está entre 0.4 y 4.0 MUI. La T libre entre 0.8 y 1.8. La T3 libre está entre 2.3 y 4.2. Estos valores ayudan a determinar si una persona presenta hipotiroidismo, hipertiroidismo y una función tiroidea normal. Una interpretación clínica es cuando la TSH está elevada y la TS4 disminuida. Generalmente indica hipotiroidismo. Cuando la TSH está disminuida y la T3 y la T4 aumentadas, suele indicar hipertiroidismo. Por ello, la medición conjunta de estas hormonas es esencial para el organismo de enfermedades tiroides. Las funciones hormonales. Regulación del metabolismo. Las hormonas tiroideas regulan la velocidad con la que el organismo utiliza la energía. Gracias a ella, las células pueden transformar nutrientes en energías utilizables. Esta función es esencial para mantener el adecuado funcionamiento corporal. La producción de energía. Las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno por parte de la célula y favorecen la producción de energía. Por esta razón, las personas con alteraciones tiroideas suelen experimentar cambios importantes en sus niveles de energía. Regulación de la temperatura corporal. Estas hormonas
participan en la producción del calor corporal. Cuando los niveles hormonales disminuyen, las personas pueden sentir frío constantemente cuando aumentan excesivamente. Puede presentarse intolerancia al calor y sudoración excesiva. Función cardiovascular. Las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de concentración del corazón. También contribuye a mantener una adecuada circulación sanguínea. El sistema nervioso. Participan en la memoria, atención y velocidad de respuestas neurológicas. Durante la infancia son esenciales para el desarrollo cerebral. Crecimiento y desarrollo. Las hormonas tiroideas son indispensables para el crecimiento normal de los huesos y músculos. También contribuyen al desarrollo físico e intelectual. El sistema digestivo favorece al movimiento normal del intestino y la digestión adecuada de los alimentos. Ahora voy a hablar sobre lo que es un caso en donde lo explique. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Una mujer de 45 años acude al centro de salud porque desde hace varios meses presenta cansancio durante constante aumento de peso sin cambios en su alimentación, sensación, frecuencia del frío y piel seca, dificultad para concentrarse. El médico solicita exámenes de laboratorio y obtiene los siguientes resultados. TSH 8.5, o sea que está elevada. La T libre 0.6, que está disminuida. La T3 libre 2.0, que también está disminuida. En este caso, observamos que la TSH está elevada porque las hormonas T3 y la T4 están disminuidas. Esto ocurre porque la hipófisis detecta que la tiroides no está produciendo suficientes hormonas tiroides y, y responde liberando más TSH para aumentarla y estimularla. Sin embargo, la glándula tiroides no logra producir cantidades adecuadas de la T3 y T4, por lo que el metabolismo del órgano disminuye. Hasta ahí es mi exposición y a continuación mi compañera. Identificación cuantitativa e interpretación de resultados. Siguiente diapositiva. Bueno, voy a comenzar hablando sobre la prueba de TSH. Como lo mencionó anteriormente mi compañera, la TSH es una hormona producida por la hipófisis y su función principal es estimular a la glándula tiroides para que produzca las hormonas T3 y T4, las cuales regulan el metabolismo, el crecimiento y el funcionamiento general del organismo. La prueba de TSH es un análisis de sangre que permite medir la cantidad de esta hormona presente en el cuerpo. Es una de las pruebas más utilizadas para evaluar la función tiroidea, ya que puede detectar alteraciones incluso antes de que aparezcan síntomas importantes. Además, esta prueba también sirve para controlar si los tratamientos de enfermedades tiroideas están funcionando correctamente y si los niveles hormonales se mantienen dentro de los rangos adecuados. Los valores normales de TSH suelen encontrarse entre 0,4 a 4,0 multiunidades internacionales por litro. Cuando los niveles de TSH son elevados, generalmente esto significa que la tiroides está trabajando menos de lo normal y no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Esta condición se conoce como hipotiroidismo. Por el contrario, cuando los niveles de TSH son bajos, quiere decir que la tiroides está produciendo demasiadas hormonas, lo que se conoce como hipertiroidismo. Por ejemplo, si una persona en sus exámenes presenta una TSH de 7 miliunidades internacionales por litro, el médico podría sospechar la presencia de hipotiroidismo, por lo que
él le mandará o solicitará otras pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico. Con- Bueno, eh, por esta razón, la prueba del TSH suele considerarse el primer examen para poder evaluar el estado de la función tiroidea. Siguiente diapositiva. Ahora hablaré sobre la prueba de T4. La tiroxina, conocida como T4, es una de las principales hormonas producidas por la glándula tiroidea. Esta hormona participa en funciones muy importantes como el crecimiento, el desarrollo, la regulación de la temperatura corporal, el metabolismo y la producción de energía. La prueba de T4 es un examen de laboratorio que mide la cantidad de esta hormona en la sangre. Existen también dos formas de medirla, la T4 total y la T4 libre. La T4 total mide toda la hormona presente en la sangre, tanto la que está unida a proteínas como la que circula libremente. Pero en cambio, la T4 libre mide únicamente la hormona disponible para actuar en los tejidos, por lo que esta suele considerarse más precisa para evaluar el funcionamiento real de la tiroides. Esta prueba es muy importante porque ayuda a diagnosticar enfermedades como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, además de servir para controlar la evaluación de pacientes que ya reciben tratamiento. Los valores normales de la T4 libre se encuentran entre 0,8 a 1,8 nanogramos por decilitro. Los niveles de T4 son bajos, lo que puede indicar el hipotiroidismo. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el cansancio, el aumento de peso, la piel seca, la caída del cabello y la sensibilidad al frío. Por otro lado, cuando los niveles de T4 son muy elevados, puede indicar hipertiroidismo. En estos casos pueden presentarse síntomas como la pérdida de peso, nerviosismo, ansiedad, insomnio, palpitaciones y sudoración excesiva. Un ejemplo, cuando una persona con T4 libre de 0,6 nanogramos por decilitro podría presentar hipotiroidismo, mientras que una persona con T4 libre de 2,3 nanogramos por decilitro podría presentar hipertiroidismo. Por lo que el doctor mandaría hacer una prueba más profunda para evaluar la enfermedad y poder recibir un tratamiento específico y sobre todo el control del médico. Siguiente diapositiva. Em, Continuando con las pruebas hormonales, tenemos la prueba de T3, cuyo nombre completo es triiodotironina. Es una hormona también producida por la glándula tiroides y se considera la forma más activa de las hormonas tiroideas. Esta hormona influye directamente en la velocidad con la que funcionan los órganos y tejidos del cuerpo, participando en procesos como el metabolismo, el ritmo cardíaco y el consumo de energía. La prueba del T3 mide la concentración de esta hormona en la sangre y generalmente se solicita junto con las pruebas del TSH y del T4 para así poder obtener una evaluación más completa de la función tiroidea. Existen dos formas de T3, la T3 libre y la T3 ligada. La T3 libre es la forma activa que puede ingresar a los tejidos y ejercer su función, mientras que la T3 ligada, es la que se encuentra unida a proteínas transportadoras y no puede actuar directamente sobre la célula.
Por otro lado, también existen dos tipos de exámenes. La prueba del T3 total, que mide tanto la T3 libre como la ligada. Y la prueba del T3 libre, que mide únicamente la fracción activa de la hormona. Como podemos observar, los valores normales de la T3 libre suelen encontrarse entre 2,3 a 4,2 picogramos por mililitros. Cuando los niveles de T3 son elevados, generalmente se relacionan con el hipertiroidismo, y cuando los niveles son bajos, pueden indicar hipotiroidismo o problemas en la regulación hormonal. Por ejemplo, una persona con una T3 libre de 5 picogramos por mililitro podría presentar hipertiroidismo, mientras que una persona con una T3 libre de 1,8 picogramos por mililitro, esta podría estar presentando hipotiroidismo. Esta prueba es especialmente útil. ¿Por qué? Porque existen casos en los que la T4 todavía se encuentra normal, pero la T3 ya presenta alteraciones, ayudando a detectar enfermedades en etapas muy tempranas. Siguiente diapositiva. Finalmente, en esta tabla podemos observar cómo se interpretan los resultados cuando analizamos conjuntamente la TSH, la T4 libre y la T3 libre. La interpretación conjunta es muy importante porque una sola prueba no siempre es suficiente para poder realizar un diagnóstico preciso. Cuando las tres hormonas se encuentran dentro de los valores normales, se considera que la función tiroidea es normal y que la glándula tiroides está trabajando adecuadamente. Como podemos observar en la tabla, cuando la TSH es alta y la T4 libre está baja, se diagnostica hipotiroidismo clínico. Esto sucede porque la hipófisis intenta estimular una tiroides que no está produciendo suficientes hormonas. Si la TSH está alta pero la T4 libre permanece normal, hablamos de hipotiroidismo. Su clínico en esta etapa muchas personas todavía no presentan síntomas evidentes. Y cuando la TSH está baja y tanto la T4 libre como la T3 está elevada, hablamos de hipertiroidismo clínico, lo que significa que la glándula tiroides está produciendo hormonas en exceso. Si la TSH está baja, pero la T4 y la T3 permanecen normales, se considera hipertiroidismo subclínico. También pueden existir una alteración de la hipófisis. En estos casos, la TSH aparece bajo o normal, mientras que la T4 y la T3 están disminuidas, lo que indica que el problema no se encuentra en la tiroides, sino en la glándula que la controla. Un ejemplo, si un paciente presenta una TSH de 8 multiunidades internacionales por litro y una T4 libre de 0,7 nanogramos por decilitro, podemos interpretar que existe un hipotiroidismo subclínico. En cambio, si presenta la TSH de 0,1 multiunidades internacionales por litro y una T4 libre de 2,5 nanogramos por decilitro, se puede sospechar que tal vez tenga un hipertiroidismo clínico. ¿Por qué es importante la correcta interpretación de estos resultados? Porque es muy fundamental, porque permite realizar un diagnóstico temprano, iniciar tratamientos oportunos y prevenir complicaciones que pueden afectar tanto la calidad de vida del paciente,
Para concluir, las pruebas de TCH4, la TCH, perdón, y la T4 y la T3 son herramientas muy fundamentales para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides. Gracias a estos exámenes es posible detectar de manera temprana enfermedades como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, permitiendo así un tratamiento oportuno y mejorando nuestra calidad de vida. Por ello, la identificación cuantitativa y la correcta interpretación de los resultados son muy esenciales dentro del diagnóstico clínico. Gracias. A continuación, mi compañera. Eh, yo voy a hablar sobre alteraciones tiroideas. Siguiente diapositiva. Las alteraciones tiroideas nos dicen que son los trastornos de glándulas tiroideas que afectan el metabolismo, como el hipotiroidismo. Ocurre cuando las tiroideas no producen suficientes hormonas y este metabolismo es un poco más lento, mientras que el hipertiroidismo sucede cuando produce un exceso de hormonas y el metabolismo es un poco más acelerado. Esto se divide en tres enfoques claves, como es funcional, estructural y sintético. El funcional nos dice que ocurre cuando las glándulas producen hormonas en cantidad incorrecta, ya sea por defecto, hipotiroidismo o por exceso de hipertiroidismo. En la estructural nos dice que implica cambios físicos en la anatomía de glándulas como su agrandamiento generalizado, vacío o la aparición de masas, nódulos y tumores. Mientras que el sistémico nos dicen que al ser de tiroides, el termostato del cuerpo, cualquier alteración en ellas rompen el equilibrio homeostático, afectando directamente al ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la energía celular. Siguiente diapositiva. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son dos altas alteraciones funcionales más importantes de la tiroidea y representan dos extremos del metabolismo corporal. El hipotiroidismo es el estado de hi- hipofunción metabólica provocando por una defensa en la que producen o secreción de las hormonas tiroxina, como es el T4, y la triiodotironina, que es la T3. En el hipotiroidismo nos dicen que es el estado de hiperactividad metabólica ocasionado por el exceso de hormonas tiroideas y libre en torrente sanguíneo. El siguiente diapositivo. Aquí tenemos los síntomas del hipotiroidismo, que es el cansancio, la intolerancia al frío, disminución de memoria, empatía, indiferencia, depresión, piel o cabello seco y quebradizo, la fragilidad de las uñas, palidez en la piel, aumento de peso y el estreñimiento y la somnolencia excesiva, mientras que en el hipertiroidismo los síntomas son eh, la pérdida de peso involuntario, latidos cardíacos rápidos, una afección llamada taquicardia, latidos cardíacos irregulares, lo que también se conoce como arritmia, y también tenemos lo que es la palpitaciones de fuerzas de corazón, en ocasiones llamadas palpitaciones cardíacas.
También tenemos como es que da la ansiedad en comer, nerviosismo, ansiedad e irritabilidad, temblores generalmente en un temblor leve de mano y en los dedos, sudoración, cambios en los ciclos menstruales, mayor sensibilidad al calor, cambios en en los patrones del intestino, especialmente deposiciones más frecuentes. También tenemos como es el agrandamiento de glándulas tiroideas, en ocasiones llamado vacío, que puede aparecer como una hinchazón en lo que es la base del cuello, el cansancio, la debilidad muscular, problemas de sueño, piel húmeda y tibia y afinamientos en la piel, cabello fino y frágil. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un caso clínico de lo que es la hipertiroidismo, que es una paciente femenina de 34 años, acude a una consulta por presentar palpitaciones, pérdida de peso, eh, de 6 kilogramos en 2 meses, a pasar de aumento de apetito, temblor fino en manos e intolerancia al calor. Refiere irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. El examen físico, taquicardia en 112 latidos por minuto, exofamol vitelar y vacío difuso no doloroso. Pregunta, ¿qué examen complementario solicitaría de forma inicial para confirmar su diagnóstico? Respondiendo a la pregunta, compañera, yo diría que es la TSH, la T4 libre y anticuerpo. Ajá, prácticamente sería la B. ¿Por qué? Porque esto es el hipertiroidismo, la que la glándula produce demasiadas hormonas de la tiroides por la glándula pituitaria, que esto produce lo que es la secreción de la TSH. Por lo tanto, en esa baja condición a nivel de la TSH sería lo que es bajo. Y en la T4 libre es porque esta forma activa lo que es a la hormona de la tiroidea. Siguiente diapositiva. Tenemos este otro caso clínico de hipotiroidismo. Paciente masculino de 58 años, 52 años acude a una consulta por astenia, aumento de peso de 8 kilogramos en 6 meses, piel seca, estreñimiento y sensación de frío constante. Refiere a caída de cabello y bradisquicia. Al examen físico, braquicardia, 58 latidos por minuto, piel fría y vacío firme. Irregular, antecedentes de anemia autoinmune. ¿Qué examen complementario solicitaría de forma inicial para confirmar su diagnóstico? Sería la C, la TSH, la T4 libre y el anticuerpos anti-TPO y el anti-TG, porque se confirme que hay hipotiroidismo, ¿o no? Sí, correcto. Siguiente diapositiva. Y para concluir con nuestra exposición, las hormonas tiroideas y las alteraciones esteroideas constituyen dos ejes endocrinos críticos para el funcionamiento integral del organismo. Las tiroideas regulan el metabolismo basal, el desarrollo neurológico y la función cardiovascular, mientras que en los esteroideos controlan el estrés, el balance
electrolítico, metabolismo de glucosas y funciones sexuales. Cualquier alteración en cualquier de estos sistemas no produce un daño aislado, desregula múltiples órganos a la vez, afectando energía, crecimiento y ánimo y supervivencia. Por esto evaluación y equilibrio son esencial para la medicina clínica, ya que se refieren al estado de homeostasis general del cuerpo. Gracias, esta ha sido la exposición del grupo número 5. Muchas gracias, profesor. Y esta ha sido la exposición del grupo 5. Y tenga buenos días.